Saludos mi querido hermano y hermana, Dios te bendiga. Te extiendo la más cordial bienvenida a nuestro programa Una Luz Menor, el programa del Centro de Investigación White de la UNADECA. En esta ocasión quiero compartir contigo la continuación de la anécdota que te empecé a contar la semana pasada referente a John Logborough, el famoso predicador e historiador de la Iglesia Adventista. John Logborough. Y si tú te recuerdas, esta historia la titulé Un error y un sueño revelador. Así que ahora vamos a dar la segunda parte. Por si tú no escuchaste la vez pasada el sueño que tuvo John Logborough, te lo voy a contar de nuevo en palabras de él. Fíjate cómo él lo menciona. Una noche soñé que estaba sentado en una reunión adventista en Rochester. La habitación era de escasa altura, con paredes ennegrecidas por el humo y pobremente iluminada y ventilada. Reconocí en mi sueño a varios ministros, entre ellos a Joseph Marsh, J.B. Cook y O.R.L. Crozier. A la gente se le veía no solamente confundida, sino triste y desanimada. Al levantarse algunos ministros y predicar, su mensaje parecía entontecer a sus oyentes. Mientras meditaba sobre lo que había visto, se abrió una puerta directamente enfrente de mí y se vio una habitación de paredes mucho más altas, limpia y bien iluminada y ventilada. Y a los que estaban en ella se los veía de buen aspecto y buen ánimo. Todos tenían Biblias en sus manos y parecían regocijarse con gran satisfacción por sus verdades. En el extremo de la habitación pendía un diagrama en la pared, un diagrama que era diferente a cualquiera que yo hubiera visto antes. En él aparecía el santuario judío y también la bestia de 2 cuernos de Apocalipsis. Al lado del diagrama había un hombre alto, cuyo rostro indicaba fervor, devoción y sinceridad. En la congregación había hermanos de Parma y Hamlin. Soñé que me levanté y decía: voy a salir de esta habitación y voy a ir a aquella otra. Comencé a meditar en el contraste entre las 2 piezas y me desperté profundamente impresionado con el pensamiento de que pronto vería aquella gran luz acerca del santuario y de la bestia de 2 cuernos. Mi querido amigo y amiga, este es el sueño que tuvo este joven predicador John Logborough. Es un sueño revelador, intrigante, y hoy quiero contarte en qué consistió ya el cumplimiento de ese sueño. Es que realmente es algo extraordinario, ya te vas a dar cuenta. Pocos días más tarde, el hermano Orton de Rochester me dijo lo siguiente, continúa diciendo John Logborough. Los adventistas del séptimo día están teniendo reuniones en la avenida Mount Hope 124. Vamos y asistamos a una de esas reuniones. Entonces yo le dije, no voy a ir. Pero él entonces me dijo, tienes una tarea que realizar allí. Algunos de tu congregación se han unido a los adventistas que guardan el sábado y tienes el deber de sacarlos de esa herejía. Si te dan la oportunidad de hablar en sus reuniones, anda con los textos preparados para mostrarles en un par de minutos que el sábado ya fue abolido. Así que con otros 7 adventistas del primer día fui a esa reunión. Al entrar en la habitación, estaban en medio de una reunión de testimonios, pero no había demostraciones ruidosas ni de fanatismo, sino calmados testimonios expresados con lágrimas. Había tal atmósfera celestial que quedé grandemente impresionado. Bueno, aquí creo que puedo hacerte una pausa, mi hermano o hermana, porque fíjate que es interesante lo que está pasando aquí en esta anécdota de John Logborough. Él al comienzo era adventista del primer día. Después del chasco de 1844,
tú deberás saber que se dividieron varios grupos. O sea, ese grupo se fragmentó completamente y de allí salieron no solamente la Iglesia Adventista del Séptimo Día, sino otras iglesias o movimientos, mejor dicho. Entonces estaba también no solamente los adventistas del séptimo día, sino también los adventistas del primer día, es decir, los que decidieron seguir siendo dominicales. Y tal como habrás escuchado, estas personas que seguían con el primer día de la semana como día principal de adoración, sentían un rechazo a los que guardaban el sábado como día del Señor. Y ya te diste cuenta el plan de este hombre que le dijo a John Logborough que llegara e interviniera y les dijera, a través de polémica, que el sábado ya estaba abrogado, según ellos creían. Date cuenta también la calumnia de hablar mal, decir algo ya que era falso, decir que los adventistas eran bulliciosos, que los que guardaban el sábado eran fanáticos, ruidosos. Hay algo que uno aprende en la vida, mi hermano, hermana, a no creer todo lo que a uno le cuentan. Muchas veces se habla mal de nuestra iglesia y dicen, no te acerques a los adventistas del séptimo día porque esa gente es así, es fanática, es gente radical, cerrada, o es gente que esto y lo otro. Eso es lo que nosotros llamamos difamación. Si tú, mi amigo o amiga, que no has asistido a una iglesia adventista del séptimo día, has escuchado en internet, has escuchado en redes sociales o alguien que habló mal de nuestra denominación, yo te invito a que tú llegues y te cerciores por ti mismo o por ti misma. Porque muchas veces las personas hablan con prejuicios para manifestar calumnias, y entonces es mejor que uno se desengañe por sí mismo. En la iglesia adventista del séptimo día tenemos un mensaje de salvación, un mensaje que transforma tu vida. Te hará descubrir enseñanzas y doctrinas de la Biblia que quizás nadie te había contado. Entonces el enemigo, para disuadirte, para desviarte, levanta calumnias y de esta manera mucha gente se aleje de nuestro mensaje. Continúa John Logborough su relato. Luego entró Harvey Cottle de Mill Grove con el rostro iluminado con el amor de Dios. Alabado sea Dios por su bondad hacia mí. Vine aquí el jueves pasado ansioso de asistir a las reuniones, pero pasé todo el tiempo en cama con fiebre. A mi pedido los hermanos siguieron los pasos que indica Santiago, me ungieron con aceite y oraron por mí y fui sanado. Alabado sea Dios. Con estas palabras calmadas y sencillas, el Espíritu de Dios llenó la habitación. Me dije a mí mismo, esto es exactamente lo mismo que ocurrió con mi tío. Mi prejuicio entonces se dio para dar lugar a la convicción de que esta gente tenía la bendición de Dios con ellos. Qué interesante, fíjate esto que está diciendo John Logborough, porque lo que está diciendo es que aquel hombre que entró dando testimonio que había estado enfermo, que le ungieron y había sido sanado. Fue la misma experiencia que había pasado con su tío. Había estado enfermo, le ungieron y había sido sanado. O sea, el mismo Espíritu Santo que había trabajado con su tío es el mismo Espíritu Santo que había trabajado por medio de estos hermanos. Entonces, toda aquella difamación que había levantado en contra de la iglesia adventista del séptimo día, ahora John Logborough dice, es pura mentira lo que me contaron. Yo siento que este grupo, esta iglesia, este movimiento tiene la bendición de Dios. Luego continúa. Al mirar alrededor de la habitación noté directamente frente de mí un diagrama colgado en la pared, idéntico al que había visto en mi sueño. Y al levantarse el pastor J.N. Andrews para hablar, lo reconocí a él también. Él comenzó diciendo, el tiempo anunciado para la predicación en esta reunión ha llegado. Y había preparado un tema para presentar, pero durante la reunión de testimonios
surgió otro tema en mi mente. Debe ser la voluntad de Dios que yo hable sobre los textos que supuestamente enseñan que los mandamientos fueron abrogados en la cruz. El pastor Andrews, continúa diciendo John Lockborough, no sabía quién era yo. Y tampoco nadie le había dicho ni una sola palabra desde que yo entré. Mi amigo, amiga, aquí John Lockborough está impresionado, porque lo que había visto en el sueño justamente ahora estaba viviendo precisamente en esa reunión adventista del séptimo día. El diagrama que había visto en el sueño lo estaba viendo ahora en la realidad. El hombre que estaba parado, que él vio en el sueño, ahora lo estaba viendo allí parado, listo para dar un tema. Y mira cómo John Andrews, el que iba a dar el tema, cambia el tema. Iba a dar uno, pero el Espíritu Santo le impresionó y ahora va a dar un tema precisamente sobre los mandamientos de Dios el sábado y que no había sido abrogado en la cruz. De esta manera estaba para dar respuesta, sin saberlo, iba a dar respuesta al prejuicio que traía John Lockborough en mente. Comenzando con Colosenses, él mencionó mis textos uno por uno, en el exacto orden en el cual yo los había marcado, y los puso en su verdadera perspectiva a mi entera satisfacción. Me dije a mí mismo, esto es lo más consistente que yo había oído alguna vez acerca de la ley de Dios y del sábado. Esto me clarificará toda la cuestión. Y así fue. Posteriormente, el pastor Andrews cubrió el tema de la bestia de dos cuernos también, del santuario y su purificación, y el mensaje de los tres ángeles. Se esforzó al máximo para dejar claro cada asunto. Casi diariamente nos visitaba y oraba con nosotros. La congregación de Rochester también oraba fervientemente por los que estaban interesados. No eran simplemente los argumentos a favor de la verdad lo que nos conmovía tan profundamente, sino la evidente presencia del Espíritu que acompañaba la presentación de las verdades, lo que quebrantó nuestros corazones. No pude dejar de asistir a las reuniones ni resistir los poderosos argumentos presentados. Mi cuarto sábado lo pasé en Rochester. Ese día públicamente tomé la decisión de unirme a la gente que predicaba el mensaje del tercer ángel y entregué un artículo para la Review and Herald anunciando mi cambio de fe. Así es, mi querido amigo y amiga. Esta es la anécdota de John Lockborough, alguien que a través de ese sueño revelador se le mostró dónde estaba realmente la verdad. Él asistió a esa reunión adventista, ya te conté cómo estuvo el asunto, los argumentos fueron irrefutables y mira, él estuvo dispuesto ya a hacer el cambio. Públicamente dijo, ya no voy a asistir a la iglesia adventista del primer día, sino ahora yo quiero ser de la iglesia adventista del séptimo día. Y ahí tú tienes entonces la conversión de uno de los grandes pioneros de la iglesia adventista, John Lockborough, uno de los grandes predicadores y el primer historiador adventista. Espero que esta anécdota y esta historia haya sido de tu agrado. Te espero en el próximo programa, si el Señor nos lo permite.